¿Conoces personas egoístas? Esas que siempre priorizan sus propios deseos, necesidades, sentimientos por encima de los otros, por encima de la voluntad o de la sugerencia de los demás. Esas personas representan primero yo y después yo. El tema de hoy, gente egoísta. Cuando una persona es demasiado egoísta, mira solo por el beneficio propio. Raramente va a mover un dedo por los demás si no es porque se va a obtener una compensación a cambio. La pregunta es, ¿cómo detectar a esas personas egoístas? Ahí voy con algunos puntos como que nos van a ayudar. Siempre intentan sacar provecho, ya sea para gastar menos, para pagar menos en una cena entre amigos, aprovecharse en una situación para ascender en su puesto de trabajo. No les importa pisotear a los que están a su alrededor para conseguir lo que quieren. Es que al final lo único que les importa son ellos mismos, sus sentimientos, y no registran a los demás. No quieren perder nada, no comparten. Si alguna vez comparten es porque no le queda otra. Por eso es raro que lleguen a prestar algo, porque siempre va a tener alguna excusa para no hacerlo. Por ejemplo, cuando un amigo eventualmente se olvidó el dinero o su tarjeta para pagar la entrada de cine, ellos son muy reacios a ofrecer, pagar por ellos. Solo van a dar algo si van a recibir algo a cambio. Así que no son de esos que acostumbran a tener detalles de forma desinteresada. Otra cosa, manipulan a los demás. Como solo piensan en ellos mismos, al final terminan manipulándolos para conseguir lo que quieren. A los amigos, las parejas, los familiares, siempre para beneficio personal. Carecen de total empatía. Sí, tan centrados en ellos mismos que no pueden registrar lo que les pasa a los demás. Claro, no son nada humildes. Piensan que ellos lo saben todo y que el mundo gira a su alrededor, que son personas importantes a las que los demás le deben dar muchos favores. Tienen como esa necesidad constante de sentirse halagados y admirados por los otros. Son hipersensibles a la crítica, están constantemente comparándose con los demás, viven con esa frustración de que otro sea un poco mejor que ellos. Aparece entonces la envidia. ¿Qué hacen? Intentan cubrir con una actitud de superioridad y se ponen por encima del otro, descalificando sus logros de forma despectiva. También exageran sus logros si quieren ser el centro de atención. Y a pesar de todo esto de superioridad, también desconfían mucho de los demás. Como carecen de empatía, usan a los otros para beneficio personal, pero también todo esto empieza a reforzar el ser más egoístas y desconfían más. Tienen como un patrón de comunicación. Se caracteriza por el yo. Sí, pocas veces usan el nosotros. Hablan de ellos mismos, de sus logros, de sus ideas, de sus proyectos. Tienen muchas dificultades en las relaciones interpersonales porque los otros se terminan cansando de ser utilizados, no vistos, no tenidos en cuenta. Ahora, detrás de esta fachada grandiosa no hace más que esconder una gran inseguridad, una necesidad constante de aprobación y de reconocimiento. Son personas un poco rencorosas. Sí, suponte, en su cumpleaños te invita y vos, sí, no le llevas ningún regalo a esa fiesta que hizo, no te va a decir nada. Ahora, pasaste a la lista negra, olvídate de recibir algún detalle en el futuro. Bueno, por otra parte, se esfuerzan lo mínimo. Siempre lo van a hacer para su propio bien. Además, aplican la ley del mínimo costo. Solo están dispuestos, suponte, a recogerte con su coche. Si un amigo vive cerca, si te queda de camino, no contemplan para nada la posibilidad de desviarse de su ruta para hacer un favor a alguien. Ay, cuántos detalles. Algo más, no pide, exige, se posiciona ante los demás, dándose más valor y sus necesidades siempre son más importantes que las de los demás. Se enojan cuando los demás le responden con una negativa, con un no. Son muy poco generosos con su tiempo. El tiempo tiene su propia economía,
porque, claro, la persona egoísta gestiona los minutos de acuerdo a sus propias expectativas y no lo que los demás necesitan o le piden. Ahora, pensemos algo. Hemos identificado algunas señales. Ahora tenemos que entender que hay una gran diferencia entre una persona generosa y alguien egoísta. El generoso encuentra la felicidad en compartir, en dar. Por el contrario, el egoísta tiene una meta: recibir, satisfacer sus propias necesidades, y cae mucho en el individualismo que lo termina alejando de la gente. Entonces, tal vez vos te reconozcas en algún aspecto un tanto egoísta. ¿Cómo dejar de ser egoísta, no? Bueno, primero, entender que nada se cambia de un día para otro, mucho menos un rasgo tan marcado como el egoísmo. Y hay una clave: trabajar en nuestro interior. Entonces ahí vamos a poder empezar a corregir ciertos comportamientos, conductas. Para poder cambiar, primero es necesario ser consciente de lo que no nos gusta, de lo que nos aleja. Y es clave para pasar a la acción y transformarnos. Para dejar de ser egoísta, lo primero es reflexionar sobre esos comportamientos que dañan a los demás y que nos dañan a nosotros mismos y nos alejan de la gente. Entonces, si el egoísmo rompe relaciones, causa sufrimiento y hasta provoca un intenso malestar. Y para evitarlo, tenemos que ver cuáles son nuestras propias acciones egoístas y cómo cambiarlas. Para eso hay que empezar a escuchar a los demás. Si las diferentes personas que tenemos en nuestro entorno más cercano, que son las que nos aman, que ellos mencionan, que observan esto en nosotros, estaría bueno atender estas palabras porque son gente que nos quiere y pensar cuánta verdad tienen lo que dicen. Y eso nos va a ayudar a cambiar la perspectiva y asumir que no siempre tenemos la razón y que cuenta y mucho y son tan válidas las opiniones de los otros. Una vez que comprendemos esto, ahora podemos empezar a ofrecernos voluntariamente a ayudar a los demás, no solo pensar en recibir nosotros. Y así empezamos a cambiar las creencias, esas creencias que saber que si alguien me quiere, no me tiene que agradar en todo. ¿Sí? Si los familiares y amigos te hablan de sus propios sueños, sus dificultades, sus proyectos, vamos a poner la atención activa, la escucha activa. No podemos todo el tiempo también delegar nuestras responsabilidades en el otro para que el otro deje su mundo, haga lo nuestro. Nosotros nos tenemos que hacer cargo. Empezar a trabajar la empatía, entrenarnos, podemos cambiar esto, empezar a ponernos en el lugar del otro. A veces somos fríos, distantes. Empezar entonces a salirnos del lugar de víctima, de esos prejuicios que tenemos, y empezar a pararnos en el dolor que los demás también tienen. Ser empático es entender a los demás y sentirnos abiertos a escuchar esas emociones y sus sentimientos, y así entonces poder crecer juntos en una relación. Cambiar la postura de recibir y empezar a dar. También estaría bueno empezar a anticiparse a las necesidades de los demás, demostrarles que nos importan, y ahí va a empezar a cambiar la relación. Hay que hacer el esfuerzo. No siempre es fácil. Sí, es que la compasión, lleva un esfuerzo. Es que el egoísmo tiene que ver mucho con cómo nos han educado y también en la sociedad que vivimos, que nos lleva todo el tiempo a pensar en nosotros mismos, fomenta el individualismo y este tipo de conductas. Es verdad, siempre queremos el placer inmediato y de esa manera no tenemos en cuenta a los demás. Así que a entrenar la compasión, ser más amigable. Lo contrario del egoísmo es el altruismo. Y el altruista descubre que recibe más cuando da que cuando recibe. Ahora entonces nos toca tarea para el hogar, practicarlo, empezar a hacerlo. Me encanta lo que dice la Biblia: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores a uno mismo.